Todavía permanece en Venezuela el director de Radio Nacional Mendoza y enviado especial de la Radio Pública Argentina para cubrir las alternativas de las elecciones que se realizaron ayer. Hablamos de Ernesto Espeche, está en diálogo con nosotros. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Ale. Permanecer creo que es el verbo indicado. Permanezco, solo eso. He dormido 1 hora y media. Estoy realmente emocionado, contento por lo que hemos vivido, por lo que estamos transitando, pero con un cansancio agotador. Ha sido realmente una jornada, la de ayer, muy, muy intensa. Desde la mañana muy temprano, recorriendo escuelas, recorriendo centros de votación, recorriendo los distintos comandos de campaña, tratando de llevar adelante las alternativas de lo que estaba sucediendo, y después, bueno, el clima que se vivió, ¿no? Posteriormente al cierre de los centros de votación, esa larga espera dominada por un enorme silencio que efectivamente tenía entidad propia, un silencio que se escuchaba hasta lo más profundo, ¿no? Porque era el silencio de la expectativa, porque la demora indicaba efectivamente que la diferencia era corta, porque la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, que recordemos que es uno de los 5 poderes de la República luego de la reforma de la Constitución aquí en Venezuela del año 99, da a conocer los resultados una vez que la tendencia es irreversible, o sea, da el primer parte una vez que la tendencia es irreversible. Cuando hay mucha diferencia o cuando hay una diferencia considerable, eso es rápido, se hace de manera muy expedita, esto es 9, 10 de la noche como mucho aquí en Venezuela, pero cuando pasamos ese horario y llegamos a las 11, 11 y media y no había nada, realmente ya empezamos a especular con que el resultado iba a dejar una diferencia mínima, y todo eso se transformó en tensión, digamos, ya no quedaba nadie en la calle, uno caminaba por las calles de Caracas y realmente no había movimiento, un silencio respetuoso de esa expectativa. Cuando finalmente se dio a conocer el resultado, bueno, se produjo una especie de estallido de alegría por parte de los simpatizantes bolivarianos, y en no menos o no más de 3 minutos se pobló el centro de Caracas, y en las barriadas de Caracas empezó a desatarse una fiesta que duró toda la noche, festejos que incluían bocinas, músicas, cantos, bailes, alegría, consignas, más allá del acto que se hizo frente al Palacio de Miraflores, que congregó a miles de personas, digamos, los actos que se hicieron de manera espontánea, ¿no? En cada uno de los barrios de Venezuela, por lo menos en Caracas los pude ver, pero imagino por lo que pude ver en televisión que también sucedió lo mismo en el resto del país. Así que mucha alegría, y hoy Caracas amaneció como un día normal, con los ciudadanos movilizándose a sus lugares de trabajo, como siempre, y sin mayor incertidumbre, más allá de los dichos de Enrique Capriles de conocer los resultados. Esto no se tradujo como él suponía y como los medios privados hegemónicos supusieron, en una avalancha de movilización opositora con cacerolazos y con incidentes y con violencia, nada de eso. Algún esporádico cacerolazo, algún esporádico insulto, alguna cosa muy aislada, pero no hubo mayor resistencia, porque más allá del voto hay una confianza del pueblo venezolano en su sistema electoral, que está validado como uno de los más serios del mundo, más confiables del mundo, inclusive por organizaciones internacionales que poco tienen que ver ideológicamente con el chavismo. Es innegable, digamos, por la cantidad de vedurías por la que atraviesa el sistema electoral, que los datos son absolutamente válidos, que no hay ninguna posibilidad de que haya diferencias sustanciales. Incluso se recordó a través de lo que dijo el propio Maduro, que cuando Chávez perdió la elección por la renovación de la Constitución, por la reforma constitucional allá por el año 2007, respetó una diferencia en su contra de milésimas, de 20.000 votos en realidad, y asumió la derrota con una diferencia muy, muy escueta, ¿no? Bueno, lo que decía Maduro ayer es eso: nosotros hemos ganado por más de 250.000 votos, respeten esas diferencias, porque la verdad que no hay ninguna chance, y también lo dejó claro la autoridad, la presidenta Tibisay Lucena, la presidenta de la Comisión Nacional Electoral, que es irreversible el resultado, y que no hay posibilidad de que un conteo manual, que podría demorar semanas, arroje un resultado distinto, digamos. Además, dejaría en vilo, en expectativa durante mucho tiempo, a una sociedad que no está en condiciones de soportar
semejante expectativa política, imagínate lo que podría suceder durante todos esos días o semanas durante esa auditoría, digamos, dejaría prácticamente en una situación insostenible, ¿no? A Venezuela. Además es insignificante desde el punto de vista judicial, porque no hay posibilidades de que esto se explicó técnicamente y los veedores lo ratificaron. No hay posibilidad técnicamente de que el resultado del conteo manual, ese tiquecito que emite la máquina, una vez que se hace el voto electrónico, arroja un resultado distinto. No hay ninguna posibilidad, por la manera en que está controlado el sistema y por la posibilidad casi remota de que haya alguna mínima diferencia, ¿no? entre el voto manual y el recuento electrónico, que está automatizado y protegido de cualquier tipo de intervención. Proceso además de veeduría en el que participa también la oposición con sus propios técnicos, digamos. Vos sabés que te comento, porque por ahí vos todavía no has tenido la oportunidad, seguro que sí, pero te lo comento de todas maneras, de ver los portales de los principales diarios argentinos. Clarín pone conmoción en Venezuela. En tanto, La Nación dice sorpresa y tensión. Eh, la pregunta es, vos estás allí, ¿hay conmoción? ¿Hay tensión? Porque realmente da hasta pena el tratamiento mediático que se está haciendo de la información. Bueno, para los medios, para el Clarín venezolano, que es el diario Universal, o cualquier otro medio de la oposición, Globovisión, Venevisión, en la tele, la noticia no es el triunfo de Maduro, sino el no reconocimiento de Capriles. Digamos, lo que se busca claramente con esto es generar encono, enojo, bronca en los sectores que no acompañaron con su voto al gobierno bolivariano, para que se manifiesten públicamente y generen algún tipo de incidente, algo que no ha sucedido, digamos, algún hecho aislado, pero no mucho. La verdad que no hay ninguna conmoción aquí. Hay declaraciones de Capriles que no trascienden el mero ámbito del discurso político, que no tienen ninguna posibilidad de que eso trascienda ni judicialmente ni se traduzca en movilización masiva, repudiando el accionar de la autoridad electoral. Esto no tiene ninguna posibilidad de que sea así. Esto se sabe en Venezuela. Y no hay ninguna conmoción aquí, sinceramente, no hay ningún tipo de situación caótica, se vive un clima tranquilo, obviamente con lecturas políticas por hacer, porque hay lecturas políticas posibles sobre el resultado, más allá del dato cuantitativo, si fue 1,6% y si podía haber sido mucho más, o si se podría haber perdido, o por qué se sacó tan poca diferencia. Eso será leído seguramente al interior de las filas del movimiento bolivariano. No nos olvidemos que hace 5 semanas se moría el líder de la revolución, y es la primera elección, la primera campaña electoral que se afronta sin la presencia de Hugo Chávez. Digamos, esto es un dato a tomar en cuenta, que no es menor a la hora de los análisis, y además es en un momento en donde todavía se está procesando un luto muy importante. Fíjate este dato, ¿no? Más o menos, para redondear, ¿no? 800.000 votos perdió el chavismo respecto de octubre, y 800.000 votos ganó la oposición respecto de octubre. El análisis que uno puede hacer de eso, más o menos conociendo, por lo que uno ha podido hablar con gente que viene trabajando en encuestas y en estudios de opinión pública aquí en Venezuela, no son votos que se trasladaron del chavismo a la oposición. O sea, no son 800.000 votos que fueron de un lado al otro, sino que fueron 800.000 votantes menos que fueron a votar el chavismo, y 800.000 votantes más que fueron a votar de la oposición. ¿Por qué? Porque en octubre había menos expectativas desde la oposición, porque estaba Hugo Chávez enfrente, y era muy difícil que se le pudiera ganar a Hugo Chávez en un contexto como el que se estaba llevando en octubre, una campaña patriótica, con un Chávez enfermo, pero demostrando con muchísimo heroísmo una capacidad de sobreponerse incluso a su situación personal, a sus violencias personales, ¿no? Esa gente estuvo desmotivada para votar. Esos votos opositores no fueron a votar el octubre pasado, y sí fueron ahora, porque entendieron que el chavismo terminaba con Chávez, digamos, y encontraron por primera vez una posibilidad, un resquicio para acceder al poder por vía democrática, electoral, y no como con intentos de golpe de Estado, desestabilización, como están acostumbrados, ¿no? Y por el otro lado, votos chavistas que no fueron a las urnas. Bueno, hay que analizar por qué.
primer lugar el duelo, ¿no? El duelo por la pérdida del líder y la relación del líder con su pueblo, entre otras cosas, repercute en esto, en la desmovilización, digamos, más allá de la enorme movilización que uno pudo ver en las despedidas que se hicieron a Hugo Chávez. Eso no se tradujo luego en el entusiasmo del voto, no necesariamente en todos los sectores. Y ahí encontramos también alguna razón, ¿no?, por qué se perdieron tantos votos. El porcentaje del padrón que votó es más o menos similar, cerca del 80%. Es el mismo porcentaje del padrón que va a votar ahora. No necesariamente fueron los mismos votantes en octubre que ahora. Por lo menos la hipótesis que uno puede manejar en caliente todavía, claro, es esa, digamos, hubo menos presencia en las urnas de votantes del chavismo, porque uno conociendo la realidad venezolana es muy difícil que un votante del chavismo decida votar en la oposición. claro. Aquí las contradicciones políticas están muy bien identificadas, están muy puestas sobre la mesa, es muy difícil, digamos, confundirse en esto de, bueno, hoy puedo votar al chavismo, mañana a la oposición. Es muy raro, digamos, porque el debate está muy politizado, está sanamente politizado, democráticamente politizado. Entonces, hay la lectura que viene ahora, y lo dijo Maduro ayer, digamos, construir nuevas mayorías implica establecer un puente de diálogo con aquellos sectores que no acompañan al gobierno para construir nueva legitimidad, a partir de avanzar en nuevas mayorías, para avanzar con el plan socialista que elaboró el propio Chávez y que dará continuidad a la revolución, y además cómo se construye hacia adentro del movimiento bolivariano una unidad sin el eje ordenador de su propio líder, ¿no?, que Chávez en sí mismo ordenaba las diferencias internas al interior del chavismo, que hay matices también, por supuesto, no tanto como en la oposición, que van desde el trotskismo hasta el fascismo. Claro. En el chavismo hay matices, hay miradas, hay puntos de vista distintos, no es lo mismo, qué sé yo, el sector más leal a las Fuerzas Armadas, digamos, que tiene una mirada política, que los sectores vinculados al Partido Comunista de Venezuela, que otros sectores más independientes que se fueron sumando desde los movimientos sociales. Eso hay que conciliarlo de alguna manera, y ya la ausencia del líder implica que se establezcan interrelaciones, fluidas interrelaciones que permitan sostener un proyecto que comenzó hace 14 años, que soportó 19 procesos electorales y que ahora se encuentra frente a un nuevo desafío, ¿vale? Bien, Ernesto, nosotros te agradecemos mucho este contacto con Dicho de Otro Modo. Seguramente ya estarás preparando todo para emprender el regreso y cuando vamos a seguir obviamente en contacto. La verdad, Sí, simplemente agregaría, Ale, que hoy a las 2 de la tarde hay una convocatoria frente al Colegio Nacional Electoral para festejar el triunfo por parte de las fuerzas bolivarianas, que hoy se oficializa desde la autoridad electoral el triunfo de Maduro, y que el viernes 19, este viernes, asume, implementa frente a la autoridad parlamentaria, frente a la Asamblea Nacional, el nuevo presidente ya de Venezuela por 6 años más. bien, gracias Ernesto. Un abrazo enorme y te estamos esperando. Bueno, un abrazo grande y nos encontramos dentro de muy poquito. Así será, lo esperamos aquí. Gracias. Ernesto Espeche, director de Radio Nacional, enviado de la televisión, de la Radio Pública Argentina, a cubrir las elecciones en Venezuela, aquí en Dicho de Otro Modo.